Por último, quiero hacer algunas consideraciones sobre la utilidad, la calidad, si queremos, del intervalo de confianza que podemos obtener. Lo primero es que cuando construimos un intervalo de confianza con esta expresión, pues como aparece aquí gráficamente, lo que hacemos es construir la estimación de la media y movernos a la izquierda y a la derecha. Y asumimos que con un nivel de confianza 1 menos alfa, pues la media estará contenida aquí. O sea, esto es la probabilidad que cabe esperar en términos de encontrar la media en intervalo con el mecanismo de generación de intervalos que estamos considerando. Entonces, el error máximo que podemos cometer, el error absoluto máximo, es justo la semiamplitud del intervalo, porque nosotros estamos admitiendo como estimación puntual el promedio de las observaciones y si admitimos, claro, que la media sí que está contenida en este intervalo, puede estar como muy lejos en este extremo o como muy lejos en este otro. Y como nosotros estamos en medio, el error máximo que podríamos estar cometiendo es precisamente el valor de esto que restamos y sumamos a la estimación puntual de la media, que es la semiamplitud del intervalo. Por otro lado, a nosotros, como comentaba en un vídeo anterior, nos interesa que el intervalo de confianza sea lo más estrecho posible, porque eso significa que tenemos una mejor estimación. Es decir, no es lo mismo a que a alguien le digan que pues, la nota final de una asignatura que cabe esperar que tenga está entre 0,1 y 9,9, o que le digan que está entre 7 y 7,1. El segundo intervalo ofrece información pues, de mucho más valor. El primero es prácticamente como no decir nada. Entonces, lo que nosotros queremos es tener un intervalo pequeño. Entonces, pone aquí dos formas. En realidad, si queréis, hay tres. Lo que pasa es que una de ellas no tiene ningún sentido. Vamos a, de todas maneras, corregirlo para evitar aquí la posible inconsistencia. Hay tres formas de... entonces, si ponemos tres, vamos a decir reducir la amplitud del intervalo de confianza. Esto sí es correcto. Lo que pasa es que una de ellas no lleva a mejorarlo, como veremos. Es la primera. Nosotros podemos hacer 1 menos alfa más pequeño. Si hacemos 1 menos alfa más pequeño, es equivalente a decir que alfa es más grande. Entonces, si alfa es más grande, recordemos cómo era la curva de antes, cuando alfa es más grande, entonces lo que vamos a tener es un valor de t más pequeño. Vamos a mostrarlo aquí para que se vea. ¿Vale? Insisto, cuando hago 1 menos alfa más pequeño, alfa es más grande, evidentemente. Cuando alfa es más grande, lo que estoy haciendo es que lo que queda a la derecha de este z o a la izquierda de este z, bueno, o la t, en caso de que estuviéramos trabajando con la t, pues hace que, bueno, para que alfa crezca, la z o la t tienen que hacerse más pequeñas. Por lo tanto, multiplico a esta raíz por un valor más pequeño. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo un intervalo más pequeño, haciéndolo mediante ese mecanismo, la probabilidad de que ese intervalo contenga la media también está bajando, porque 1 menos alfa es más pequeño. Pues claro, no es una mejora, por eso antes ponía aquí 2, porque estoy dando un intervalo más pequeño, pero con menos probabilidad. Entonces puedo dar eso, un intervalo muy fino o muy estrecho, pero que como va a haber una probabilidad muy baja de que la media esté contenida, pues es poco útil. Las dos alternativas que podemos adoptar para, esto sí, hacerlo sin perder utilidad en la información que nos ofrece el intervalo de confianza, una es hacer más replicaciones. Es decir, si yo aumento el valor de n, de estos dos términos que tengo aquí, este depende de n y este depende de n, el que tiene más importancia es este, porque al aumentar el número de replicaciones, este denominador pues, va a ser relevante y va a hacer que esta raíz disminuya. Eso sí, esto exige un esfuerzo computacional, vamos a decir, no lineal. O sea, hay quien decía luego cuando contaba esto, pues no, Kelton, perdón, ya como que no era justo. Es decir, que para reducir el intervalo a la mitad hay que trabajar 4 veces más. Es decir, como tenemos aquí la raíz, si yo quiero reducir este término en un factor x, pues tengo que aumentar el número de replicaciones un factor de x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, es una vía, pero insisto, no es lineal. Y luego hay otro grupo de alternativas, ¿vale? No es una única, que son técnicas llamadas de reducción de la varianza. Aquí solamente voy a contar que existen
y que representan maneras ingeniosas en las que trabajando de forma rigurosa, pero con ingenio, con cómo alimentamos el modelo de simulación, podemos reducir la varianza. Alguien puede decir, bueno, esto es trampa porque la variable de salida tiene su varianza. Bien, lo que hacemos es, con carácter general, es estimar el valor de la media, no de nuestra variable, la que nos interesa, el número de pacientes que se atienden en el centro sanitario, sino otra variable que comparte la media con aquella en la que estamos interesados, pero que tiene menor varianza. Es decir, nos apoyamos en otra variable diferente que construimos de forma, como decía antes, ingeniosa. Entonces es posible, con el mismo número de replicaciones, tener un intervalo más pequeño, ¿vale? O alcanzar un intervalo igualmente de la amplitud que alcanzaríamos sin hacer estas técnicas, pero con menos replicaciones, con menos esfuerzo. Pero el enfoque más habitual es hacer más replicaciones teniendo en cuenta este efecto que comentaba aquí.